Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo al ministro Henao, a los viceministros Herrera y Mustafa, al doctor McMaster, director del Departamento de Prosperidad Social, a la doctora María Mercedes Maldonado y a todos los colombianos, colombianas que nos están viendo en este momento. Pues comienzo por destacar la política de vivienda gratis. Parece que es un avance para el país. ¿Cómo no apoyar esta política? La gente tenía que buscar crédito en los bancos, le queda muy difícil, y ahora con los subsidios en especie, pues la gente no tiene problemas para hacer su cierre financiero, y pues la vivienda es gratis, eso hay que apoyarlo. Además, se dinamizó mucho la construcción, se promovieron alianzas público-privadas, eso es importante. Las modalidades que se introdujeron para ofrecer vivienda, que eran las adquirir ya construidas por los públicos o por los privados, los actores. La otra que era construir vivienda nueva, o la otra que era habilitación de suelo a través de las entidades territoriales, es importante. La focalización en poblaciones más vulnerables a través del Departamento de Prosperidad Social, desplazados, afectados del invierno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, es importante. Comienzo por hacer propuestas a la política. Una primera es con base en la experiencia de México. En México se comenzó a construir mucho, no vivienda gratis, pero sí vivienda en la periferia, en las periferias, en los extramuros de las ciudades, y no funcionó bien esa política. Aquí por ejemplo, de Infonavit, Alejandro Murat dice que hay 4.9 millones de viviendas abandonadas, y que eso sucedió porque no tenían la mejor ubicación, que las familias se gastaban hasta el 50% de sus ingresos pagando gastos de transporte. Y bueno, hay más conceptos sobre este tema. Tengo varias personas, el tiempo es muy limitado, que dicen que eso pasó en México. Me preocupa porque voy a mostrar unos mapas de las viviendas aquí en Colombia, señor ministro. Por ejemplo, en Medellín podemos observar en los mapas. En Medellín, si podemos observar, la mayoría de proyectos están a las afueras de la ciudad, como se ve en el mapa. No quedan dentro de la ciudad, sino afuera. En Cali, lo mismo. El proyecto de Llano Verde queda hacia las afueras. Hay uno sí en el centro de la ciudad, o bueno, más intraurbano. En Cartagena, ahí vemos que están todos también a la periferia, en los extramuros. En las pantallas, si la transmisión de televisión puede seguir los mapas, se observa que están los proyectos por fuera de la ciudad. En Dos Quebradas y en Pereira lo mismo. Hay algunos dentro de la ciudad, pero la mayoría están afuera. Hay que dar ese material pues para analizarlo, ministro, y también para que tengamos cuidado. En Cúcuta todos están afuera, la mayoría, sí. En Barranquilla también hay varios afuera, la mayoría. Por ejemplo, Villa de San Pablo. En Santa Marta lo mismo, están afuera. En Bogotá están todos como en los bordes. Hay unos también aquí dentro de la ciudad, no hay 4 proyectos dentro de la ciudad. Y hay otros en los bordes, ahí se nota. Pero hay más proyectos hacia el centro de la ciudad. Entonces ese es el primer punto, ministro. Segundo punto, se me puse a analizar cómo habían comprado las viviendas, digamos, cómo se negociaron.
¿Cuál había sido el mecanismo? Porque me llamó la atención que había muchas viviendas que costaron 39.900.000. O sea, estaban todas en el precio techo. Porque lo que se autorizó para estas viviendas era que el precio techo eran los 70 salarios mínimos, que eran casi los 40 millones de pesos. Entonces noté que había muchos proyectos que se compraban a eso y me pregunté, bueno, ¿cómo se negoció eso? Porque qué tal que el proyecto valiera menos o algo, ¿cómo negociaron? Entonces no encontré, ministro, mecanismos de negociación. Pues usted ahora nos aclara, para negociar el precio, para negociarlo en el mercado. Como por ejemplo un avalúo de lonja. O sea, yo no encontré que se exigiera que había que tener avalúo de lonja. Que hubiera sido un criterio tener un avalúo de lonja para negociar ya el proyecto. Por ejemplo, comprarle al constructor, pero cuando vamos a comprarle, pues miremos el avalúo de lonja, cuánto marca. O no vi mecanismos como subastas inversas, que es que por ejemplo el gobierno dijera, compro estas casas aquí en el Magdalena, las compro porque aquí en la región el valor del suelo es tanto y mis cálculos por los proyectos de Findeter son tanto, entonces ofrezco, por ejemplo, por estas casas 30 millones y de ahí en adelante el que me ofrezca menos de 30, pues se queda con el proyecto, ¿cierto? No encontré yo esos mecanismos. Entonces, propuesta que en la política de vivienda pues haya claridad frente a eso, frente a los mecanismos de negociación y que pueden ser la subasta inversa o puede ser el avalúo de lonja. Los datos que obtuve fueron los siguientes. Para las 104.993 casas del programa de vivienda gratis hubo 313 proyectos. De esas 105.000 viviendas, 54.973 fueron pagadas al precio techo. Es decir, un 52.3% de las casas. Son muchas casas. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿cuál fue el mecanismo de negociación? Porque pues yo no encontré esos mecanismos a los que me refería ahora y prácticamente más de la mitad de las casas se fueron por el tope, por el precio techo. Ese es un punto que me parece que hay que reflexionar. El otro punto fue tratar de establecer de esas casas que se compraron a precio techo, si esas casas podían ser ofrecidas o en el mercado como las están ofreciendo. Entonces yo me fui a una base de datos, a un listado de Findeter, que es este, y tomé los proyectos con certificado de elegibilidad desde noviembre de 2002 a agosto de 2013. Y aquí hay proyectos en todo el país, por regiones, y es para vivienda de interés social, o sea que es incluso para una vivienda más costosa que estas viviendas que se hicieron ahora. Y a esto yo le apliqué un índice, que es el índice de precios de vivienda nueva del DANE, y los indexé. Entonces a los que eran del 2012, pues los dejé con los datos de 2012, y a los que eran casas de 2011 en esas regiones, pues les apliqué el índice, indexé, con base en las cifras que me dan estos proyectos de Findeter, que eran proyectos pues ya elegibles. Y entonces ahí encontré diferencias, encontré que había por ejemplo casas que según Findeter y la indexación me daban 28 millones de pesos y sin embargo se negociaban a 39. Entonces todo eso hay otras que eran de 30 y se negociaban a 39. No quise tomar las casas
que tenían una diferencia de un 20%. Digamos, yo dije, no, me va a castigar. Y pues, a las que tengan una variación de un 20%, en los precios no las voy a tomar en cuenta. Y tomé de donde hay sobreprecios de más de un 20%, presuntos sobreprecios de más de un 20%. Entonces, de esos 112 proyectos, 92 mostraron en la comparación un posible sobreprecio. Pero ya el ministro luego nos aclara si hay, por qué esa diferencia. De esos 92 proyectos, 63 proyectos, no estoy hablando casas, sino proyectos, mostraron un posible sobreprecio estimado mayor al 20%. ¿Qué es lo que acabo de decir? O sea, me quedé con 63 proyectos. Esos 63 proyectos equivalen a 17.441 casas, 45 casas. Entonces estamos hablando del 16.6% de las 100.000 casas, o de las 105.000, en las que me estoy concentrando. O sea, yo estoy tomando solo, de las 105.000, estoy tomando más o menos 53.000. Y de esas, las otras las dejé aparte, no tenía datos para comparar. De las 53.000 que tomé, hay 17.445 casas que, dentro de lo que yo hice indexar, me parece que tienen sobreprecio. Que es un sobreprecio mayor al 20%. Esas casas, o sea, sumando todos los sobreprecios, el total de esos sobreprecios en las 17.000 casas suma 273.000 millones. Entonces ahí yo digo, bueno, si hay un posible sobreprecio de 273.000 millones, pues con eso, porque la política se trata de darle vivienda gratis a los colombianos, ahí se hubieran podido construir entre 7.000 y 11.000 casas más. Yo incluso, en la respuesta que recibí hoy del ministerio, el ministro de Vivienda me decía, las estamos pagando a 41 millones. Yo los cálculos hice con 39 millones, pero ya este año le están pagando con 41, o sea que es más. Pues yo le pido al ministro que nos aclare eso. De pronto aquí vamos a, pues también yo estoy asumiendo un riesgo de dar estos datos, quizá esté calculando mal. A mí me parece importante que la Contraloría nos ayudara a revisar esos cálculos. Y voy a dar unos ejemplos de proyectos del 2012 que yo no indexé, ministro. Yo entiendo que esta es una política muy eficaz y en Colombia hay un problema con la ejecución de los recursos públicos y me parece que el ministerio lo hizo bien. O sea, el ministerio ejecutó los recursos y el ministerio le cumplió al país. Pero lo que me preocupa es que esto salió costoso y que puede que la política haya sido eficaz, pero la política no haya sido eficiente en cuanto que se gastó más de lo que se podía haber gastado si se hubiera negociado. Es que aquí el tema es que no encontré criterio de cómo negociaron esas casas. No encontré criterios de avalúos o de subastas inversas. Bueno, en fin, les voy a dar un ejemplo. En Medellín, el proyecto Limonar pagó por cada vivienda 39.669.000 pesos. Findeter tenía ese mismo proyecto por 23.075.000 pesos en 2012, allá mismo. Allá mismo lo tenían. Eso implica un sobreprecio de 16 millones, 594.000 pesos. Son 300 viviendas. O sea que sería un sobreprecio de 4.978 millones de pesos, casi 5.000. En Atonuevo, Guajira, en la urbanización Los Mayalitos,
El proyecto de 100.000 viviendas pagó por cada vivienda 39.669.000 y Findeter tenía ese proyecto en 2012 en 24 millones. No. Digamos, yo hice este ejercicio con el cálculo de Findeter, pero valdría la pena revisar cuáles fueron los mecanismos que se emplearon, si se negoció o no se negoció y por qué casi siempre la negociación fue al precio tope, al precio techo. Tengo aquí ejemplos en San Pue Sucre, en Rosas Cauca, en Sabana Larga Atlántico, en Dabeiba Antioquia, en Santander de Quilichao. Tengo muchos ejemplos en que las propiedades, según los cálculos que teníamos, eran más baratas. Incluso conseguimos en Armenia un proyecto que se estaba ofreciendo por el constructor privado a cerca de 30 millones de pesos. Ese sí no lo saqué de Findeter. Estaba a 30 millones de pesos y luego el gobierno lo compró a 39 millones. Entonces ahí me preocupa porque el gobierno compró todo, o sea, compró más de la mitad de las casas, todas a 39 millones, que ya ahora es a 42 millones. ¿Por qué no se negoció y se trató de bajar ese precio? Ahí hubiera quedado un dinero que hubiera servido para hacer más casas gratis. También en este mapa que aparece ahí en la pantalla, ahí aparece la concentración de la contratación. Hubo regiones de Colombia donde se concentró mucho la contratación y se formaron monopolios con la contratación. Eso hace que haya sobreprecio. Donde lo que yo investigué, donde hubo más sobreprecios, más subidas del precio de la vivienda, es donde había monopolios, que es donde aparecen los colores resaltados más fuertes en el mapa, pues prácticamente en todo el país. A las organizaciones populares de vivienda sí les dieron entrada a la política, pero no las dejaron participar porque el único, doctor McMaster, el único criterio era el del Departamento de Prosperidad. Yo pienso que sí, porque por ejemplo hay una OPB 25 de noviembre, se llama, de aquí de Bogotá, que presentó un proyecto para las viviendas gratis y lo que le contestaron de Fonvivienda es que no podían trabajar con ellos porque ellos ya habían separado unos desplazados y que los únicos que definían los desplazados eran del gobierno. Entonces a mí me parece que ahí habría que hacer un ajuste, dejar que las organizaciones populares de vivienda participen, pero que no todo tenga que ser con el criterio de asignación del gobierno en prosperidad social, sino que pues también las OPDs trabajan con gente necesitada, pues les den entrada, porque ahí como que si el gobierno es el único que puede decir quién es, entonces no, yo creo que si hay OPDs que vienen haciendo un trabajo con gente vulnerable, pues darles cabida. Lo otro que me preocupa es que el ministro expidió un decreto, el decreto 0847 del 25 de abril, y ahí el Ministerio de Vivienda dice que a los colombianos que les dieron las casas se las pueden volver a quitar si no pagan servicios públicos durante 6 meses, y que si se atrasan durante 3 meses con el pago de administración les quitan la casa. Eso me preocupa, ministro. Yo le voy a solicitar hoy que ese decreto pues tiene más normas, digamos, ahí habla de ilícitos, que si cometen ilícitos quienes viven ahí, bueno, ya hay unos elementos diferentes, pero en ese tema de servicios públicos y en ese tema de administración, pues yo pienso que no, digamos, modificar el decreto, porque la gente está ahí, digamos, viviendo porque son vulnerables y los servicios públicos son muy costosos. Yo aquí traigo un ejercicio mirando donde están las viviendas gratis, en cuánto le puede salir a una persona el pago de
energía, acueducto y gas y suma 95.000 pesos. Tengo ahí un modelo, suma 95.000 pesos al mes, la gente no tiene cómo pagar eso, porque además el proyecto pues le dio la vivienda a la gente, pero no les ayudó con un proyecto de generación de ingresos, entonces es complicado, la gente no tiene cómo pagar esos servicios públicos. Incluso tengo aquí un ejemplo que aparece en pantalla de una persona que vive en Villas de San Pablo en Barranquilla, que ya se atrasó en 5 cuotas, es decir que a la sexta ya le pueden quitar la vivienda. Entonces pues ahí hay unas normas también, o unas sentencias de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital. Para finalizar, pido también un defensor del usuario de vivienda, porque las familias que han recibido las casas pues deben tener claridad. Primero porque la póliza que se le exigía, digamos, yo quiero también concentrarme un poco, yo soy partidario obviamente del movimiento Mira, de que se hagan alianzas público-privadas, que se trabaje con el sector privado, obvio, pero por ejemplo, la póliza que le exigieron al sector constructor fue de 2 años, la póliza de garantía y estabilidad de la obra, y pues ese término es muy corto realmente, por lo general se hacen pólizas de garantía de estabilidad ahora 10 años, aquí fue de 2 años. ¿Y a quién le van a reclamar los adjudicatarios en caso de que haya un problema con la calidad de la obra? No es claro a quién le vayan a reclamar, a la fiducia, ¿a quién? Porque no lo van a hacer directamente a los urbanizadores, a los constructores. Ese es un tema pues que es de darle garantías a los beneficiarios de los proyectos. Hay un borrador de decreto, ministro. Usted en estos días en medios de comunicación dijo que yo estaba descontextualizado, pero yo quiero, pues primero decir que en el tema del borrador de decreto que tiene el ministerio, es un borrador de decreto que yo le pedí hasta hace unos meses que no lo fuera a expedir, que le dieran debate, porque todas las entidades territoriales en el uso del suelo tienen unas competencias, y también pues en materia urbanística hay normas de derecho español que informan nuestro ordenamiento jurídico, y que, digamos, la misma Corte ha dicho, las entidades territoriales pueden tomar medidas para asuntos propios. Entonces, así por encima, por limitaciones de tiempo, yo me voy a referir a algunas normas que me preocupan del borrador de decreto que usted tiene preparado. No solo esto tiene que ver con Bogotá, sino con todas las entidades territoriales de Colombia, que todas tienen ordenamiento territorial, todas tienen POT, o están en proceso de expedir POT. Por ejemplo, en el borrador de decreto del ministerio, se elimina el requisito para los constructores de demostrar que hay redes capaces de transportar servicios públicos donde se van a hacer los proyectos urbanísticos. Sí, digamos, los constructores hoy en día tienen que, si van a hacer un edificio gigante de 20, 30 pisos, pues tienen que garantizar que las redes bombeen, y ese requisito se elimina. Los proyectos, por ejemplo, de renovación urbana en el borrador de decreto. Entonces, digamos, pues ahí se favorece mucho a los constructores. Yo pienso que hay que también proteger la ciudad, porque y la gente que va pues a vivir ahí, esto está pasando en Cali, que no hay bombeo suficiente en varias zonas de la ciudad. Otro tema que me preocupa es que, por ejemplo, en el POT de Bogotá, el alcalde dijo aquí no va a haber explotación minera, y la explotación minera es clave porque de ahí sale la gravilla, y eso abarata los costos de la construcción de vivienda. Entonces es un tema que tiene que ver con la construcción. Yo entiendo que ustedes quieren también en el ministerio pues acabar con trámites, que todo sea más fluido para la construcción, pero pues a costa de qué, hay que tener cuidado porque está la parte ambiental. Entonces si un alcalde dice no, yo no quiero hacer aquí explotación minera en mi municipio, por el decreto que prepara el gobierno, que no lo han expedido,
simplemente el ministro de Ambiente toma la decisión y dice, sí, se puede hacer explotación minera y ya, así el alcalde de esa ciudad diga que no, ya, porque el ministerio tomó la decisión y ya el decreto lo habilitó. Otro tema es el de la ley antitrámites, que pues el gobierno busca, el Ministerio de Vivienda busca que los constructores puedan construir rápido, pero por ejemplo en Bogotá se construyen centros comerciales, lo lógico es pedirle a un constructor que haga un plan de tráfico, del manejo del tráfico, del tránsito. Y eso se dividió, por ejemplo, aquí en unos centros comerciales gigantescos que hubo que hacer puentes después porque se congestionó la ciudad. Entonces son normas que pueden tomar las ciudades, pero con la ley antitrámites prácticamente el gobierno interviene y puede eliminar ese tipo de requisitos. En el proyecto de decreto derogan un decreto que es el 879 del 98, que ese decreto habla de cesiones, habla de exigencias para los constructores, y en el proyecto de borrador del gobierno están eliminando eso. No, es que hay que generar espacio público. Los constructores se pueden beneficiar con los índices de edificabilidad haciendo más pisos, construyendo en altura, por ejemplo, pero tienen que generar espacio público en las ciudades, y eso tiene que ver con las viviendas. Las viviendas no pueden ser solo la vivienda o el suelo, la vivienda tiene que ser el hábitat, tiene que ser dónde están las zonas verdes, dónde están las vías de acceso. Hay muchas de esas viviendas, yo no alcanzo a presentarlo ahora, pero tengo un video, hay muchas de esas viviendas gratis que quedan en unas zonas lejanas de la ciudad. Por ejemplo, en el Chocó, yo me demoré en carro yendo 20 minutos hasta allá, desde las afueras de la ciudad para ir a los proyectos urbanísticos en el Chocó, porque son trochas. Entonces, pues no es solo la casa, sino qué hay alrededor de esas casas. Y también un quinto punto de ese proyecto de borrador del gobierno es que se establece el modelo que el gobierno ha venido desarrollando, que es en la periferia, porque imponen el decreto 75/2013 que habla de eso, que todo es en periferia. Y también imponen un criterio, o sea que si una ciudad no quiere trabajar en periferia, sino que quiere construir en otras partes de la ciudad, por ejemplo en lotes de engorde, pues no, el gobierno no le va a ayudar con subsidios porque la política es extramural, hacia afuera. O por ejemplo que la vivienda VIP, dice en el decreto, el proyecto de decreto del gobierno, que la VIP es en la periferia, o sea la VIP es la gente más necesitada, esa queda en la periferia, y la BIS, que es un poco mejor, esa sí queda en zonas de renovación urbana, queda en zonas centrales. Si un alcalde no quiere eso, pues de todos modos tiene que hacerlo, porque simplemente en el proyecto del gobierno pues lo están imponiendo. Eso es, presidente, pues le agradezco mucho.